Bien, en esta oportunidad vamos a resolver problemas sobre movimiento de caída libre. Estos problemas de movimiento de caída libre los vamos a resolver a partir de un gráfico, ¿sí? O utilizando también fórmulas. Ya, vamos, por ejemplo, a resolver el problema 2 que dice, en la figura, determine la magnitud de la velocidad luego de 4 segundos. La gravedad vamos a trabajarlo siempre con 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Un valor aproximado, ya que el valor de la gravedad es 9,81 metros por segundo al cuadrado, pero lo vamos a trabajar redondeando a 10 metros por segundo al cuadrado. Vemos aquí en esta figura que el cuerpo está yendo hacia arriba, ¿sí? Esta pelotita, este cuerpo, la flechita que es el vector nos indica la velocidad de 30 metros por segundo está subiendo. Entonces, este primer problema lo vamos a resolver con la ayuda de este gráfico. En este gráfico, por ejemplo, tenemos aquí cuando el gráfico me indica cuando el cuerpo está cayendo, cuando está bajando. Pero lo mismo que ocurre de caída va a ocurrir de subida. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, aquí, si yo tomo eh, la caída libre del cuerpo, aquí lo que ocurre es lo siguiente. Va a ocurrir en cuanto a su velocidad, cuando un cuerpo se deja caer, su velocidad va a ser 0 metros por segundo. Y por cada segundo que transcurra, por cada segundo que transcurra, va a ocurrir esto. Aquí, en este tramo, por ejemplo, aquí es un segundo. La velocidad se va a incrementar a 10 metros por segundo, ya que la aceleración de la gravedad, si la estamos considerando como 10 metros por segundo al cuadrado, me indica que por cada segundo que transcurre, la velocidad va a ir aumentando 10 metros por segundo. Pasa un segundo más y ahora la velocidad es de 20 metros por segundo y así sucesivamente. Un segundo más, tenemos 30 metros por segundo. Y si tomamos solamente esta partecita de la gráfica, me voy a quedar solamente con esta parte de los 30 metros por segundo. Me quedaría solamente con esta parte, ¿ya? Y es como si el cuerpo se lanzara hacia arriba. Entonces, el cuerpo tenía 30 metros por segundo, pero ahora va hacia arriba, ¿sí? Va hacia arriba. Al ir hacia arriba, pasa lo mismo. Pasa un segundo, su velocidad disminuye 20, ahora disminuye porque el cuerpo está yendo contra la aceleración de la gravedad. Un segundo disminuye 10, un segundo 0, pero dice que son 4 segundos y aquí solamente me ha tomado 3 segundos para llegar a 0. Por lo tanto, el cuerpo volvería a bajar, volvería a caer para completar el segundo, ¿no? Un segundo de subida, 2, 3 y bajaría y entonces la velocidad sería de 10 metros por segundo. Y esa sería la respuesta. ¿De acuerdo? Ahora, si le aplicamos la fórmula que tenemos de caída libre, aquí pues consideraríamos que vamos a calcular la velocidad final y la velocidad final es igual a la velocidad inicial, ¿no? Como el cuerpo está de caída, entonces va a favor, perdón, el cuerpo está subiendo, el cuerpo está de subida, el cuerpo aquí me indica la flechita, esta flechita me indica que el cuerpo está subiendo, entonces va en sentido contrario a la aceleración de la gravedad, ya que la aceleración de la gravedad siempre va a apuntar hacia abajo, ¿sí? Entonces, en ese sentido contrario, entonces la fórmula va a ser con menos gravedad por tiempo. Entonces, al aplicar esta formulita, ¿qué voy a obtener como velocidad final? Voy a obtener lo siguiente, reemplazando velocidad final
va a ser igual a la velocidad inicial, que es 30 metros por segundo, menos la aceleración de la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo, que son 4 segundos. Entonces, la velocidad final va a ser igual a 30 metros por segundo, menos, y aquí podemos simplificar segundos con segundos, y multiplicando 10 por 4 tendríamos 40 metros por segundo. 30 menos 40 nos resulta menos 10 metros por segundo. ¿Por qué está saliendo la velocidad negativa? En este caso, la velocidad negativa me indica que el cuerpo estaba bajando. La velocidad negativa indica que el cuerpo está bajando. ¿Sí? Entonces es cuando el cuerpo ya regresa después de haber alcanzado en 3 segundos 0 metros por segundo, y está bajando, y ahora es 10 metros por segundo. Como nos piden que calculemos la magnitud, por esa razón solamente aparece la magnitud, y el signo negativo es el sentido de la velocidad. Muy bien, entonces ese sería el problema 2. El problema 4 también se podría resolver con la ayuda de la misma gráfica. Esta gráfica nos va a permitir resolver problemas sin utilizar mucho la fórmula. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ocurre lo siguiente. Ocurre que nos dicen que desde lo alto de una torre de 160 metros se lanza hacia arriba un corcho con una velocidad de 20 metros por segundo. ¿Luego de qué tiempo se encontrará a 55 metros del piso? Fíjate, aquí hay una velocidad de 20 metros por segundo que se produce aquí, en esta parte. Aquí, 20 metros por segundo. Ya, eso es cuando el cuerpo está bajando, ¿no? Va aumentando su velocidad, y cuando va subiendo también a esta altura, digamos, su velocidad va a ser 20 metros por segundo, pero subiendo. Muy bien. Entonces, el cuerpo es como si fuese lanzado desde aquí, desde este punto, ¿no? Desde este punto A, digamos así, ¿no? Y se lanza hacia arriba. Y dice que la torre de donde se lanza tiene 160 metros, ¿no? 160 metros de altura. Entonces, ¿qué hago? A partir de aquí, sumo, voy a sumar a partir de A 25 metros, más 35 metros, más 45 metros. Hasta ahí, por ejemplo, tendríamos que 25 más 35 son 60, más 45, 105, 105 más 55, 160 metros. Entonces, este problema empezaría aquí, ¿sí? Empezaría a partir de aquí. Entonces voy a hacer como un corte aquí, voy a hacer como un corte, y entonces aquí empieza el problema, como que aquí empezara. Entonces, la, el edificio, la torre, sería más o menos así, ahí, hacia abajo. Y ahí están los 160 metros que tiene de altura. Entonces, la pelotita se lanza desde aquí, ¿no? El corcho se lanza desde aquí hacia arriba, y su velocidad comienza a disminuir 20, 0. Y una vez que llega a 0, vuelve a retornar, vuelve a caer, y de nuevo empieza. Sí, 10, 20, 30, 40, 50, y llegaría al piso 60 metros. Pero nos dice que queremos saber el tiempo que se encontrará a 54, a 55 metros del piso. Y 55 metros del piso hasta aquí. Aquí hay 55 metros del piso. Entonces, es esta velocidad la que me están pidiendo. En todo caso, lo que me piden es, sí, luego de que, el tiempo, luego de qué tiempo tendría esta velocidad. Cuando está a 54, 55 metros del piso. Entonces, aquí consideraríamos lo siguiente, ¿no? Estando aquí en esta parte, 20 metros por segundo, de nuevo, esto es un segundo, 2 segundos, vuelve a bajar, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos. Le tomaría 7 segundos para llegar a 54 metros del piso, porque el piso dijimos que lo íbamos a tomar en este nivel. Sí, que tenía aquí de altura el edificio, la torre tenía los 160 metros. Por lo tanto, la respuesta sería un segundo aquí, 2 segundos, un segundo más 3, un segundo más 4,
un segundo más 5, un segundo más 6, un segundo más 7. Y ese sería el tiempo que nos están pidiendo, 7 segundos. Pero este problema también lo podría resolver con la fórmula. Y en este caso sí utilizaría una fórmula, la ecuación de la caída libre que tiene que ver con la posición del cuerpo en caída, que sería la posición final, va a ser igual a la posición inicial, perdón, posición inicial y sub cero, más velocidad inicial por tiempo. Y de nuevo, este cuerpo se supone que se está lanzando hacia arriba, dice, hacia arriba. Y cada vez que sea hacia arriba, vamos a trabajar en este caso con el signo menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta sería la fórmula a utilizar en este problema. ¿Listo? Entonces, reemplazamos. Posición final. ¿A cuántos metros queremos que esté del suelo? Posición es altura, 55 metros del suelo. Posición inicial. La posición inicial con respecto al suelo, en la pelotita o el corcho estaba a 160 metros. Más, ¿con qué velocidad inicial se lanzó? Con 20 metros por segundo. Por tiempo, menos un medio de la aceleración de la gravedad, que seguimos considerando 10 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Vamos a obviar las unidades y solamente nos quedamos con los números, que serían 55 igual 160 más 20t, 20t, 20 por t, 20 metros por segundo por el tiempo sería 20t, menos un medio de 10 va a ser siempre 5 por t cuadrado. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con una ecuación cuadrática, ¿sí? La ecuación cuadrática. Lo ordenamos todo al primer miembro para igualarlo a 0 y tendríamos 5t cuadrado menos 20t. El 160 pasaría a restar a 55, tendríamos menos 105 igual a 0. Esta ecuación que obtengo, puedo sacarle quinta a los coeficientes. Quinta, quinta de 20 y quinta de 105. Entonces mi ecuación se hace más pequeña los coeficientes. T cuadrado menos 4t menos 21 igual 0. ¿Sí? Quinta de 5, 1, quinta de 24, quinta de 105, 21. Aquí podemos aplicar el método del aspa simple o simplemente le damos el valor de t, ¿no? Probamos con las alternativas y si le damos el valor de 7, cumple, ¿sí? 7 segundos sería la respuesta. ¿Por qué? Porque 7 al cuadrado es 49, menos 4 por 7, 28, y 28 menos 1, perdón, 49 menos 28 es 21 y 21 menos 21 es igual a 0. Entonces el tiempo es de 7 segundos. Entonces aquí utilizaríamos una ecuación para resolver el problema. Veamos el problema 6. Dice, si abandona un cuerpo desde lo alto de un edificio, si llega al piso luego de 4 segundos, ¿qué altura tiene el edificio? Bueno, este problemita sí podríamos, creo, también resolverlo más fácil con este gráfico. En este gráfico, como se te muestra, tenemos a la derecha las velocidades que va adquiriendo el cuerpo cuando va cayendo, que va aumentando siempre de 10 en 10, partiendo de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, y eso es por cada segundo. Y con respecto a las alturas que va recorriendo en su caída, ¿no? Empieza con 5 metros, luego se incrementa a más 10, 15 metros, más 10, 25, y tienes acá una sucesión o una progresión aritmética, empezando con 5 y razón 15, perdón, razón 10. Y bueno, este problemita sí tendríamos que tomar 4 segundos. Se toma desde lo alto y van a ser 4 segundos. Entonces, nos vamos a quedar con esta parte. Un segundo, 2 segundos, perdón, un segundo más. Aquí lo que quiero decir que eso es un segundo más. Van 2 segundos. Este es un segundo más, serían 3 segundos. Y aquí tengo un segundo más, que serían 4 segundos.
Entonces el problemita solamente sería considerando hasta aquí, hasta ahí. ¿Qué altura tiene el edificio? Si queremos saber las alturas, sumamos estas alturas, 5, todo esto sería la altura, sumamos todos estos valores, ¿sí? De aquí hasta acá, y tendríamos que la altura sería 15 y 5 son 20, 35 y 35 son 60, más 20, 80 metros. Y la respuesta, el problema estaría resuelto utilizando el gráfico. Nada más. ¿Sí? Ahora, como siempre estamos corrigiendo o revisando los gráficos, podemos decir que eh, podríamos utilizar la misma ecuación anterior, ¿sí? Porque quiero saber la posición final, la posición final, ¿no? Se suelta desde lo alto de un edificio, llega al piso luego de 4 segundos, ¿qué altura tiene el edificio? O también podemos recurrir a la formulita que está más sencilla, que sería la altura es igual y solamente esta parte de acá, velocidad inicial por tiempo. El cuerpo está cayendo, ahora es con signo más, ya que el cuerpo cae, se deja caer un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y hacemos el reemplazo y tendríamos altura igual velocidad inicial cero. Y cuando la velocidad inicial es cero, este se va a cancelar siempre y cuando la velocidad inicial sea igual a cero. Entonces la fórmula se va a reducir a esto más práctico, simplemente a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Queda la fórmula más reducida y entonces reemplazando tendríamos un medio de 10 metros por segundo al cuadrado por los 4 segundos al cuadrado. ¿Sí? Entonces tendríamos que la altura sería igual a un medio de 10 sería 5 metros por segundo al cuadrado y 4 segundos al cuadrado sería 16 segundos cuadrados. De ahí que se simplifica segundos cuadrados y la altura sería 5 por 16 serían 80 metros. Esto sería resolver el problema sin la fórmula, solo con los datos del problema. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos 3 problemas resueltos sobre caída libre. Veamos el siguiente problema. Dice, en la figura se muestra una esferita en caída libre. Determine la rapidez v y la altura h. Entonces, tenemos acá un cuerpo que está subiendo, ¿no? La flechita nos indica para dónde va el cuerpo. Va subiendo. Se supone que tiene que tener una velocidad. Esto tendría que tener unas líneas aquí, unas rayitas que indican que tiene velocidad el cuerpo y que va hacia arriba. Pero con el mismo esquema anterior podemos resolver cualquier problema y simplemente vemos en qué posición o qué altura es de 100 metros o cuántas alturas tendríamos que tomar para sumar 100 metros. Por ejemplo, aquí consideraríamos, a ver, 100 metros, estamos hablando de altura, 100 metros, sumarían el 55 más el 45. O sea que este problema tiene esta parte. Aquí hago un corte, y un corte. Voy a hacer el corte en 100 metros, entonces 40, 55 más 40, el problema va aquí. Aquí, hasta aquí. De aquí hasta aquí son los 100 metros. Ahí están. Estos son los 100 metros. 100 metros. Esto dura 2 segundos. Entonces, sí, pues son 2 segundos porque sabemos que aquí hay un segundo, un segundo y otro segundo. Pasa acá. Tendríamos 2 segundos. Pero luego dice que pasan 3 segundos. Entonces acá sería un segundo, 2 y 3. Listo. Entonces, quiere decir que este gráfico está comprendido desde aquí, toda esta parte. ¿Sí? Que esté subiendo, las alturas se mantienen, las velocidades también van disminuyendo. Entonces, determine la rapidez y la altura h. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo esta altura
que vendría a ser la suma de estas tres alturas, de 15 más 25 más 35, y tendríamos 60 más 15, 75 metros de altura. 75 metros de altura. Y la rapidez, ¿dónde es la rapidez? Aquí, cuando pasan 2 segundos, que serían de acá, los 100 metros. 2 segundos, 40 metros por segundo. Pues aquí la rapidez de 40 metros por segundo. Entonces, como ves, observando el gráfico y acomodándolo a los datos que me dan, puedo obtener la respuesta de 40 metros y 75, 40 metros por segundo la rapidez y 75 metros de altura. ¿De acuerdo? Ahora, eh, ¿qué podemos hacer además del gráfico? Podemos utilizar fórmulas, pero ya el problema se va a tener que trabajar por tramos, ¿sí? Se va a tener que trabajar por tramos. Por ejemplo, aquí tenemos eh, tiempo de 2 segundos y una altura de 100. Entonces, una altura de 100 en un tiempo de 2 segundos puedo hallar con la fórmula, entonces voy a poner así, tramo de A a B y de B a C. Entonces, de A a B podría utilizar la fórmula de la altura que tengo, que son 100 metros. Podría calcular la velocidad inicial con la que se lanza por el tiempo, y como el cuerpo va hacia arriba sería menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bien, tendríamos entonces 100 metros de altura. La velocidad inicial lo voy a calcular, V sub I, por el tiempo, que son 2 segundos, menos un medio de 10 metros por segundo al cuadrado por 5, perdón, por 2 segundos al cuadrado. Tiempo son 2 segundos. Bien, solamente voy a dejar los números: 100, velocidad inicial por 2, 2 veces velocidad inicial. Siempre la mitad de 10 va a ser 5. Acá va a resultar 2 al cuadrado, 4 por 5, 20, menos 20. 20 pasa a sumar a 100, sería 120. Ya resolvemos esta ecuación. Igual a 2 veces la velocidad inicial. Y entonces resulta que la velocidad inicial es de 60 metros por segundo. Y en el gráfico se evidencia, miren, esta es la velocidad inicial, 60 metros por segundo. Pero he encontrado un dato que no me están pidiendo. He encontrado un valor que no me piden. Yo he calculado la velocidad inicial aquí, ¿no? Que no la tenía. Ya sé que es 60 metros por segundo. Pero este dato de la velocidad inicial me va a permitir calcular la velocidad final de AB. ¿Con qué formulita? Velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Vuelvo a reemplazar los datos y la velocidad final en este caso sería la velocidad en el punto B, que la voy a calcular. La velocidad inicial son los 60 metros por segundo, solo voy a poner el número por cuestión de espacio. La gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado por el tiempo. Y el tiempo son 2 segundos. Entonces tendríamos que la velocidad final sería 60 menos 20, 40 metros por segundo. Ahí está. Entonces la velocidad en el tramo de AB, esta velocidad es de 40 metros por segundo. Y ahora trabajaría de B a C. De B a C también podría utilizar la misma fórmula anterior: altura igual a velocidad inicial por tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Reemplazando, tendría que la altura sería igual a la velocidad inicial, que pasa a ser 40. De B a C, la velocidad inicial ahora se convierte, que era final en B, ahora se convierte en inicial para el tramo de B a C. 40 por el tiempo, que son 3 segundos, menos un medio de 10 por 3 al cuadrado. Bien, la altura sería 120. 5, 3 al cuadrado, 9 por 5, 45. Y 120 menos 45, 75 metros. Como ven, con las fórmulas se pueden resolver sin ningún problema, sin ningún inconveniente los problemas. ¿Sí? Pero
también se pueden hacer mediante este gráfico. Bien, en el problema 10 dice del lanzamiento vertical mostrado, determine la velocidad. Se ha lanzado un proyectil, tiene que pasar 80 metros. Entonces, de nuevo hacemos esto. Miramos el gráfico, lo llevamos al gráfico acá y analizamos. Buscamos 80 metros. ¿Dónde hay 80 metros? A ver, sumemos. Tramo donde me den 80, 45 más 35, 80. Entonces el movimiento empieza aquí. Desde aquí. Y 80 metros, estamos hablando de aquí. Ahí hay 80 metros. 45 más 35, los 80 metros. Y la velocidad, como vemos, miren, comprobemos 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Entonces, nos están pidiendo la velocidad cuando el cuerpo esté cayendo acá. Porque este es de subida y este es de bajada. O sea, el cuerpo ahorita está aquí, es este. Ahí. Ahora se va hacia arriba. Entonces va un segundo, 2 segundos, 3 segundos. Ya no tiene velocidad, comienza a caer. Un segundo más 4, un segundo más 5, un segundo más 6, un segundo más 7 y un segundo más 8. 3 de subida, 3 de bajada hasta aquí, 6, 7, 8 y su velocidad va a ser 50 metros por segundo. Ahí está. Velocidad 50 metros por segundo. Muy bien. Entonces, ahí tendríamos resuelto el problema. Ahora, si queremos aplicar una fórmula, podríamos trabajarlo por tramos o también podríamos aprovechar la fórmula de la posición, que dice posición final es igual a la posición inicial, posición final es igual a la posición inicial, la posición vertical siempre va a ser con la letra Y, más velocidad inicial por tiempo, y como vemos que este proyectil está yendo hacia arriba, va a ser con -1/2 gravedad por tiempo al cuadrado. Vamos reemplazando los datos. A ver, aquí el suelo, este es el suelo, la posición final va a estar el cuerpo en el suelo, digamos así. El cuerpo va a estar en el suelo. Entonces, en el suelo, en la misma línea, la posición final va a ser 0 metros. La posición inicial es desde la altura que se lanzó, que es 80 metros, más la velocidad inicial que se lanzó fue 30 metros por segundo, por el tiempo, ¿no? Por el tiempo. En este caso no tenemos el tiempo. Ya, entonces aquí voy a hallar el tiempo con el que fue lanzado, ¿sí? El tiempo con el que fue lanzado. Menos 1/2 de 10 metros por segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado. Entonces acá tendríamos, dejando solo los números, sería 0 igual a 80 más 30t menos 5t cuadrado. Menos 5t cuadrado. Lo ordenamos y tendríamos 5t cuadrado. Podemos sacar ya quinta también. Podemos aprovechar y sacar quinta. Quinta de 5, 1. Entonces pasaría solo t cuadrado. Quinta de 30t, 6t sería menos 6t. Quinta de 80 sería, quinta de 80, 16 sería menos 16 igual a 0. ¿Listo? Y aquí el tiempo va a salir 8, tanteando, 8 segundos. ¿Sí? 8 segundos. Y son los 8 segundos que acá lo hemos comprobado, ¿no? 3 hasta 0, 3 hasta 30 de nuevo y 2 segundos más, 8 segundos. Comprobamos 8 al cuadrado, 64, menos 6 por 8, 48, 64 menos 48, 16 menos 16, 0. Ya, pero no me estaban pidiendo el tiempo. Claro, no te estaban pidiendo el tiempo, pero tú puedes hallar el tiempo considerando ahora la fórmula, velocidad final igual a velocidad inicial. El cuerpo va hacia arriba menos gravedad por tiempo.
Reemplazando tendríamos velocidad final, que es lo que queremos hallar, que es la velocidad v, igual a la velocidad inicial, 30 metros por segundo, menos 10 metros por segundo al cuadrado, por todo este tiempo que es de 8 segundos. La velocidad serían 30 metros por segundo, menos 80 metros por segundo. Y 30 metros por segundo menos 80 metros por segundo me da menos 50 metros por segundo. La respuesta sería 50. ¿Por qué? Porque el negativo está indicando que el cuerpo está de bajada, que está cayendo. Y así tendríamos la misma situación acá. ¿Ya? Entonces pueden utilizar sus fórmulas, pueden ser los gráficos. Ahora, si resolvemos este problema con gráfico, vamos a ver de qué trata. Hagámoslo ya solamente con gráfico, luego pueden ustedes utilizar las mismas fórmulas y llegan a las mismas respuestas. Dice, en la figura se muestra un movimiento vertical de caída libre. Si el tiempo de vuelo es 6 segundos, determina la altura h. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Buscar este dato, 20 metros por segundo, está aquí, mira. 20 metros por segundo está aquí, corresponde a esta línea. ¿Ya? Aquí lo estoy trazando. Aquí. Ahí están los 20 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, dice que son 6 segundos su tiempo de vuelo. Claro, si está yendo hacia arriba, es un segundo, ¿sí? Hacia arriba, un segundo, aquí, un segundo, 2 segundos, comienza a caer, 3, 4, 5, 6 segundos. Listo. ¿Qué altura tendríamos? Entonces quiere decir que llega hasta acá. A los 6 segundos llega ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta sería la altura. H sería entonces igual a 60 metros. Y esa sería la respuesta. Podemos comprobarlo con las fórmulas, ya vimos que sí. Veamos el siguiente problema. Desde la azotea de un edificio se lanza un cuerpo hacia abajo con una rapidez de 30 metros por segundo. Si la altura de dicho edificio es 135 metros, ¿qué altura desciende en el último segundo? Vamos a ver si lo podemos hacer con el gráfico. A ver, veamos los datos que tenemos y analizamos. A ver, dice que el cuerpo se lanza, dice, desde la azotea de un edificio se lanza un cuerpo hacia abajo con una rapidez de 30 metros por segundo. Entonces, aquí empieza el movimiento, en 30 metros por segundo, aquí, pero va a ir para abajo, porque se lanza hacia abajo, ¿no? Dice, se lanza un cuerpo hacia abajo, ya no va hacia arriba, sino hacia abajo, directamente hacia abajo. Y la altura del edificio es 135 metros. A ver, sumemos, 35 más 45 son 80. Y 80 más 55, aquí está. Coincide. Entonces, aquí tenemos la altura del edificio, que son los 135 metros. Ya está. ¿Qué altura desciende en el último segundo? A ver, si analizamos, aquí pasó un segundo más, ya son 2 segundos. Le tomó prácticamente 3 segundos. ¿Qué altura descendió en el último segundo acá? Cuando estuvo aquí, descendió 55 metros en el último segundo. Recuerda que este cuerpo está cayendo. O sea, el gráfico solo sería esta partecita de aquí. Recorrería 55 metros. Ahí está. También, repito, puedes utilizar fórmulas. Problema 16. Un estudiante suelta una piedra en un pozo y observa que luego de 5 segundos toca el fondo. ¿Qué profundidad tiene el pozo? Bien, bastante sencillo con el gráfico. ¿Por qué? Porque es un problema que el cuerpo se está soltando. Y cuando un cuerpo se suelta, tiene que partir con velocidad inicial cero. Su velocidad inicial es cero. Quiere decir que en este caso, el movimiento empieza aquí.
ahí, cuando la velocidad es 0 metros por segundo. Y observa que luego de 5 segundos, tienen que pasar 5 segundos, la piedra comienza a caer. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Todo esto ocurre por segundos, ¿sí? Por segundo es lo que ocurre. Y entonces el pozo va a llegar al fondo y el fondo va a ser aquí. ¿Qué profundidad tiene el pozo? Entonces hay que sumar todo esto, que son las alturas que recorre la piedra. Si sumamos 5 más 15 son 20, acá son 60 y son 80, y 80 más 45 son 125 metros de altura es lo que tiene el pozo. 125 metros de altura o de profundidad. Problema 18. La bolita soltada llega al piso luego de un tiempo de... Ajá. De nuevo, se suelta con velocidad inicial 0, o sea, prácticamente aquí empieza todo el movimiento, como el anterior. Aquí empieza el movimiento. 0, ahí está, aquí, 0, ahí. Y quiero que recorra 180 metros. Vamos a ir sumando 5, 20, 20, 25, 45, 45 y 35 son 80. 80 más 45, 125. Lo que hemos sumado acá, 125. Y 125 más 55 son 180 metros. Ahí está. Todo este es la altura del problema que me dicen que es 180 metros. 180 metros. ¿Qué me piden? El tiempo. Entonces, nuevamente, todo esto es por segundo y tenemos acá 1 segundo más 1 segundo van 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos y 6 segundos es la respuesta. Respuesta a la letra C. ¿Sí? Y tenemos un problema que es el 20 y ahora vamos a intentar resolver el problema también con nuestro gráfico. Veamos qué pasa aquí. Dice, un proyectil se lanza verticalmente hacia arriba y consigue una altura máxima de 40 metros. Determine la nueva altura máxima si consigue triplicar su velocidad de lanzamiento. Veamos. A ver, los datos, ¿qué dice el problema? Que un proyectil se lanza verticalmente hacia arriba y consigue una altura máxima de 40 metros. Cuando un proyectil alcanza la altura máxima, su velocidad es cero. Su velocidad es cero. Entonces, el cuerpo va a llegar hasta aquí, porque su velocidad va a ser cero. Aquí, su velocidad va a ser cero. Pero ha recorrido una altura máxima de 40. Si sumamos 5 más 15, 20 más 5, 25, 45 metros, entonces no parte de aquí. Parte un poquito más arriba, por acá, porque solo son 40 metros. Y aquí sí va a haber dificultad con la gráfica. Vamos a tener dificultad, porque no está coincidiendo con los valores que tenemos de las alturas y entonces vamos a tener que hacer alguna estimación, una aproximación. Entonces aquí la velocidad con la que se lanza es una velocidad que está entre 20 y 30 metros por segundo. Entonces, ya en este caso la gráfica no me va a ayudar mucho. ¿Qué hago? Lo grafico. Dice, un proyectil se lanza verticalmente hacia arriba y consigue una altura máxima de 40 metros. Entonces, la idea es esto, ¿no? El proyectil está por aquí. Se lanza con una velocidad inicial que no sabemos cuál es, pero es una velocidad que está entre 20 y 30. Se lanza hacia arriba. Entonces, este cuerpo va a ir subiendo, ¿no? Hasta que llega a una velocidad cero. Una velocidad final 0 metros por segundo. Y todo este recorrido es de 40 metros. Es de 40 metros. Altura 40 metros. Altura máxima. 40 metros. Repito, cuando la altura es máxima es porque la velocidad final, ¿no? Es cero y el cuerpo ya comienza a caer.
Entonces, todo el recorrido es de 40 metros. Entonces, aquí ya tengo que recurrir a una de las fórmulas de caída libre que relacione la velocidad inicial que quiero hallar, la velocidad final, que sería este cero, y la altura. Y la fórmula que la relaciona es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado. Como el cuerpo está subiendo, ¿no? Está yendo hacia arriba, y la gravedad está en sentido contrario, la gravedad siempre apunta hacia abajo, entonces la fórmula es con menos dos veces la gravedad por la altura. Listo, aquí reemplazamos. Velocidad final. La velocidad final es 0 metros por segundo elevado al cuadrado. La velocidad inicial, lo voy a hallar, menos dos veces la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado por la altura, que es 40 metros. Entonces acá va a salir 0, velocidad inicial al cuadrado, menos 20 por 40, sería 800 metros cuadrados por segundo cuadrado. Paso a resumarlo con el 0 y tendríamos acá 800 metros cuadrados por segundo cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado. Saco raíz cuadrada de 800 metros cuadrados por segundo al cuadrado igual a velocidad inicial. Y este es un valor aproximado, ¿no? Porque no tiene raíz cuadrada entera. La raíz cuadrada de 800 sería 400 por 2, o sea, 400 su raíz cuadrada de 800 es raíz cuadrada de 400 por 2, y la raíz cuadrada de 400, cuando lo separamos aquí en raíz cuadrada de 400 por raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 400 es 20 raíz cuadrada de 2. Si lo aproximamos esto, dándole a 2 un valor de 1,4 aproximadamente, entonces vemos que va a salir 28 metros por segundo. Y es el valor que decíamos, que el valor de la velocidad con la que se lanza el proyectil hacia arriba estaba entre 20 y 30. Bastante cerca, 30, 28 metros por segundo. ¿Ya? Pero esto lo vamos a dejar solamente en 20 raíz cuadrada de 2 metros por segundo. ¿Ya? No lo vamos a trabajar con decimal ni vamos a redondear. Lo dejamos así. Velocidad inicial, 20 raíz cuadrada de 2 metros por segundo. Nos dicen que determine la altura máxima si consigue triplicar su velocidad de lanzamiento. O sea, si la velocidad de lanzamiento fuera el triple de esta velocidad, entonces el triple de la velocidad inicial ya no sería 20, sino 3 veces esa cantidad. O sea, sería 60 raíz cuadrada de 2 metros por segundo. 60 raíz cuadrada de 2 metros por segundo. Quiero calcular la altura máxima. Y nuevamente la misma formulita, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura. Velocidad final siempre va a ser 0 cuando me digan que el cuerpo alcanza su altura máxima, 0 metros por segundo al cuadrado. La velocidad inicial sería el triple, ahora sería 60 raíz cuadrada de 2 metros por segundo al cuadrado menos 2 veces 10 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, por la altura que ahora voy a encontrar, que es la nueva altura máxima. Acá sería 0, 60 raíz cuadrada de 2 al cuadrado, primero 60 al cuadrado es 3600, raíz cuadrada de 2 al cuadrado de 2, 3600 por 2 son 7200 metros cuadrados por segundo al cuadrado, menos 20h. ¿Listo? Entonces, despejando, 20h lo paso al primer miembro, ya que al primer miembro hay 0, igual a 7200, y la altura, dividiendo 7200 entre 20, nos va a salir 360 metros. 360 metros. La respuesta es la letra E. Entonces, este problema 20 no nos ayudaba el gráfico, como nos ayudan los programas anteriores, entonces hemos recurrido a las fórmulas.
Entonces, eso sería la resolución de estos 10 problemas de caída libre.